Hola y bienvenidos a la unidad número 6 de este curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a ver la elipse y sus elementos. Como podemos ver en el gráfico, la elipse conforma algunos elementos fundamentales que necesitamos conocer para su análisis correcto, como lo son el vértice primo y el vértice normal. También coincide con un foco y un foco primo, y también tiene un extremo superior y un extremo inferior. La distancia que existe entre el vértice y el vértice primo la vamos a conocer en este caso como el eje mayor, mientras que la distancia entre el extremo más alto y el extremo más bajo lo vamos a conocer como el eje menor, aunque también lo podemos definir desde el centro del plano cartesiano al vértice y lo podríamos conocer también como el semieje mayor, y del origen del plano cartesiano hacia este extremo lo podríamos conocer como el semieje menor. También contamos con una coordenada llamada foco, el foco primo, y a su vez también tenemos un lado recto que también se presentaría de este otro lado. Muy bien, ya tenemos una elipse predefinida para poder hacer el análisis que necesitamos. Tenemos el punto A y el punto B como los vértices de nuestra elipse, el punto C y el punto D como los focos, el punto E y el punto F como los extremos superior e inferior de nuestra elipse y un punto cualquiera que lo definiremos con la letra G. La característica que encontramos en una elipse es que, a diferencia de la circunferencia, no todas sus medidas van a ser iguales en todo momento. Aquí podemos analizar que la longitud del eje mayor es de 10 unidades, mientras que el eje menor es de 6 unidades. Una de las características principales que la define como una elipse es que la longitud que existe desde uno de los focos a cualquier punto de la elipse y de ese punto al otro foco existe una constante, es decir, sin importar cuánto mida esta distancia y esta otra distancia, vamos a obtener un valor específico para cada elipse. En esta ocasión, si nosotros medimos la elipse con estas dimensiones, vamos a poder determinar que tenemos las medidas 2.37 más 7.63 que nos entrega una longitud de 10 unidades. Eso quiere decir que la constante de esta elipse va a ser para esta ocasión de 10 unidades. Sin importar dónde coloquemos nosotros a nuestra elipse, esa constante se va a mantener en todo momento. Por ejemplo, si la dejamos aquí y tenemos ahora estas nuevas medidas de 4.17 y 5.83, la suma de estas dos también nos va a dar la cantidad de 10 unidades. Si nosotros la colocamos en lugares específicos de la elipse que son fáciles de determinar, como puede ser uno de los extremos superiores, veremos que la longitud desde el foco hasta dicho punto es de 5 unidades, mientras que de ese punto al otro foco también corresponde a 5 unidades, entonces aquí es fácil contarla. También podemos darnos cuenta que si lo colocamos en ese punto, en el punto que corresponde al vértice, una de las medidas es de 9 unidades, mientras que la otra es de 1 unidad. Una vez dicho eso, entonces podemos establecer que la suma del foco a cualquier punto de la elipse y de ese punto al otro foco nos va a dar como resultado una constante específica para cada una de las elipses que podamos trazar. Una característica más que vamos a utilizar en este diagrama es que, como tenemos una constante máxima en esta ocasión de 10 unidades, si te puedes dar cuenta, desde el vértice primo hasta el otro vértice también existen 10 unidades, y esa es una característica que se va a mantener para todas las elipses, es decir, la longitud del eje mayor de la elipse siempre va a coincidir con la suma que estamos teniendo aquí de foco a punto y de punto al otro foco. Una vez que hemos definido algunas de las constantes más importantes que necesitamos para la elipse, vamos a tomar en cuenta que las coordenadas del vértice las vamos a llamar A, que representa el eje de la X, 0 porque no tiene altura, mientras que el extremo superior lo llamaremos 0 para la X y B para la altura. De igual forma, la coordenada del foco la llamaremos distancia C sobre el eje de la X y 0 porque tampoco tiene altura, y son las mismas medidas en sentido contrario, es decir, para valores negativos de X y para valores negativos de Y. Si llamamos B a la altura que existe desde el centro de la elipse hasta el extremo superior y llamamos C a la distancia que existe entre el origen del plano cartesiano y cualquiera de los dos focos, entonces podemos definir como la longitud A a la hipotenusa que se forma entre el extremo superior de la elipse y cualquiera de los dos focos. Debemos recordar que desde el centro del plano cartesiano hasta el vértice lo conoceremos como la distancia A, y mientras que desde el origen del plano hacia el otro vértice lo conoceremos como la distancia menos A. Eso quiere decir que la unión en un valor absoluto de ambas distancias corresponde al eje mayor, que se llamaría entonces 2A. De la misma manera, vamos a recordar que si nosotros unimos desde el foco a cualquier punto de la elipse y de ese punto al otro foco, estamos obteniendo esta suma como la constante que corresponde al eje mayor de nuestra elipse.
Esa conclusión se hace muy evidente cuando pasamos por cualquiera de los dos extremos de la elipse, debido a que la distancia que existe aquí y la distancia que existe acá se puede medir perfectamente y corresponderá con su eje mayor. La expresión que podemos formar es la que podemos basar en el teorema de Pitágoras, que nos indicaría que la hipotenusa, que en este caso la llamamos a cuadrada, es igual a la altura de nuestro triángulo, en este caso la llamamos b cuadrada, más la longitud de la base de nuestro triángulo, que en esta ocasión llamamos c cuadrada. Esta relación la vamos a guardar porque la vamos a utilizar más adelante. Para poder determinar la ecuación que modela a una elipse tenemos que hacer el siguiente análisis. Vamos a recordar que la distancia que existe entre uno de los focos y cualquier punto de la elipse y dicho punto hacia el otro foco representa una constante. Por lo tanto, podríamos afirmar la siguiente situación. La distancia que existe entre el foco primo y P más la distancia que hay entre P y el otro foco corresponde siempre a una constante, por lo tanto podríamos expresarlo de esta manera. Vamos a recordar también que tenemos una fórmula para calcular la distancia existente entre dos puntos, la cual vamos a llamar distancia entre dos puntos es igual a x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. De esta forma vamos a colocar etiquetas al foco, vamos a colocar etiquetas al punto P y también le vamos a dar etiqueta al otro foco. Una vez que hemos colocado nuestras etiquetas, vamos a proceder a sustituir estos elementos en la fórmula de distancia para ver qué expresión nos quedaría en esta relación. Bien, entonces la sustitución de nuestra fórmula nos quedaría como el valor de x2, que en este caso, como lo puedes ver, corresponde a la variable x, y vamos a restar el valor de x1, que corresponde en este caso a la variable menos c. Debido a que tenemos la variable como menos c, ya sea que repitamos nuestro signo y lo coloquemos como menos c, o de una vez resolvamos esta operación con signos y entonces nos quedaría x más c elevado al cuadrado. Ahora, para hacer la operación de y2 menos y1, vamos a observar también que y2 corresponde a la variable y. Le vamos a quitar el valor de y1, que en este caso corresponde a 0. Vamos a elevar al cuadrado y entonces ya tenemos la distancia que existe entre el foco primo y el punto P. Ahora vamos a agregar la que existe entre el punto P y el otro foco, por lo que ahora colocaríamos la siguiente instrucción. El valor de x2 y y2 lo podemos dejar aquí y esta etiqueta de x1 y y1 nos la podemos traer hacia el otro foco y no pasa absolutamente nada. Ahora lo que haremos será aplicar de nuevo la fórmula, pero con esta nueva distancia, teniendo en cuenta entonces que el valor de x2 sigue siendo nuestro valor de x y vamos a restar el valor de x1, que en este caso corresponde a c normal. Mientras que en el segundo paréntesis tenemos el valor de y2, que corresponde a nuestra y normal, y vamos a retirar el valor de y1, que también corresponde a 0. Una vez que tenemos la suma de ambas distancias, ahora ya sabemos que la suma de esta medida más esta medida siempre nos va a entregar una constante definida para cualquier elipse. Entonces podríamos afirmar que la longitud que existe de vértice a vértice es conocida como 2 veces el valor de A, misma que va a coincidir con esta propia suma. Entonces esta variable k la podemos cambiar por 2 veces la longitud de A, es decir, la longitud del eje mayor de la elipse. Ahora el primer paso que tendremos para desarrollar todas estas expresiones será que la raíz que observamos de este lado la vamos a pasar del otro lado con su operación contraria, por lo que nos quedaría 2a menos toda la expresión que tenemos aquí adentro. Al mismo tiempo, esta expresión se puede simplificar de alguna forma porque como el 0 no tiene valor en esta ocasión, podemos quitarlo y simplemente decir que nos quedaría y cuadrada e incluso la podemos escribir de esta manera. Mientras que del otro lado también, y menos 0 solo nos quedaría el valor de y entonces la podemos expresar como y elevado al cuadrado. Ahora lo que haremos será eliminar esta raíz colocándole un cuadrado tanto en este lado de la igualdad como también del otro lado. Una vez que hemos agregado nuestro cuadrado para poder cancelar esta raíz y esta potencia, entonces solamente nos va a quedar la parte interna, mientras que de este lado no le vamos a poder hacer nada por ahora. Como te puedes dar cuenta, ahora simplemente nos va a quedar el valor de este binomio al cuadrado más y cuadrada, y de este lado, como aún no le podemos hacer nada, lo único que podemos desarrollar de este lado será el binomio que está formado por el primer término llamado 2a y todo el segundo término que corresponde a la raíz. Como podemos recordar, tenemos una fórmula para calcular un binomio al cuadrado, así que esta expresión la vamos a llevar únicamente a la parte del corchete para poderlo desarrollar adecuadamente.
Para lograr hacer este desarrollo, lo único que necesitamos es dejar un paréntesis para a cuadrada, en este caso lo tenemos aquí. Como el binomio es negativo, vamos a colocar el signo de menos y multiplicamos 2 veces por el valor de a por el valor de b, aquí lo dejamos listo, y agregamos el valor de b elevado al cuadrado. Recordando entonces que este primer término corresponde al primer término del binomio y toda la raíz corresponde al segundo término del binomio. Por lo que aquí colocaremos el valor de 2a, en este segundo paréntesis lo vamos a repetir, pero aquí en este segundo paréntesis vamos a colocar todo lo que corresponde a la raíz, quedándonos entonces de esta manera, y el último paréntesis corresponde a b cuadrada, por lo que volveremos a colocar este valor de la raíz. Ahora nuestra expresión nos queda desarrollada de esta forma y lo único que tenemos que hacer será tratar de simplificar lo más posible estos paréntesis para que no nos afecten. Muy bien, la simplificación que acabamos de elaborar en este momento fue la siguiente. El valor de x más c elevado al cuadrado todavía no le hacemos nada, lo dejamos aquí. El valor de y cuadrada también lo dejamos intacto y aquí lo que hicimos fue elevar este paréntesis al cuadrado. Recordando que cuando tenemos varios elementos dentro de un paréntesis y ese paréntesis tiene una potencia, hay que elevar al cuadrado cada elemento que está adentro de ese paréntesis. Por lo tanto, 2 al cuadrado nos queda 4 y a al cuadrado nos va a quedar a cuadrada. En el segundo elemento simplemente multiplicamos el valor de 2 por 2a, quedándonos la expresión de 4a multiplicado por la raíz. Y en el último elemento vamos a verificar que la raíz cuadrada está contenida con todo este exponente de 2, por lo tanto podemos anularlo y simplemente nos va a quedar lo que tenemos aquí adentro. Ahora lo que podemos hacer es aplicar de nuevo nuestra fórmula del binomio al cuadrado para desarrollar este binomio que tenemos aquí y el que tenemos de este lado. Este que vemos aquí dentro de la raíz todavía no es conveniente hacerle nada, así que lo vamos a dejar un poco más. En este caso, que el binomio es muy sencillo de resolver, no vamos a aplicar la fórmula, sino aplicaremos el atajo que conocemos ya para desarrollar binomios. Recordando que el primer elemento lo tenemos que elevar al cuadrado, por lo que lo dejamos como x cuadrada, y luego multiplicamos 2 por c por x, obteniendo entonces más 2cx, y luego elevando al cuadrado el segundo elemento más c cuadrada. Vamos a pasar todos los demás elementos exactos. Y cuando lleguemos a este binomio también lo vamos a desarrollar, en este caso también aplicando nuestro atajo y no la fórmula. Si tú quieres puedes aplicar la fórmula como le hicimos aquí arriba, rellenando con paréntesis, y te darás cuenta que llegamos a lo mismo. Este binomio al cuadrado no necesita ya paréntesis, dado que es un positivo lo que tenemos aquí atrás, así que no se va a afectar nada. Tenemos de nuevo el valor del primer elemento al cuadrado. Ahora tenemos un signo negativo, por lo que colocamos menos y multiplicamos 2 por c por x, obteniendo 2cx. También vamos a elevar ahora el segundo elemento al cuadrado, así que nos quedaría como c cuadrada y simplemente agregamos el más y cuadrado. Si observas cuidadosamente te vas a dar cuenta desde aquí que existen algunos elementos que vamos a poder cancelar, como por ejemplo esta y cuadrada, si la pasamos al otro lado del igual se va a cancelar porque va a pasar como menos y cuadrada, y al tener y cuadrada positiva y y cuadrada negativa cuando la movamos, estas dos se van a anular, así que de una vez lo hacemos desde aquí para ahorrarnos unos cuantos pasos. También esta x cuadrada, si la pasamos al otro lado va a pasar negativa y se va a cancelar con la primera que observamos aquí. Y finalmente otro elemento que podemos cancelar es el valor de c cuadrada, que cuando la pasemos al otro lado va a pasar como menos y se va a cancelar con esta c cuadrada que observamos de este lado. Ahora los términos que nos sobran simplemente los vamos a reacomodar. También mucho cuidado, este valor de menos 2cx es término semejante de 2cx positivo. Estos no se cancelan. Cuando pases el 2cx negativo al otro lado va a quedar positivo y entonces vas a tener 2 de aquí. El 2 que pasarías y te quedaría entonces 4cx. Aquí te lo voy a marcar en sentido contrario para que puedas recordar que estos no se cancelan sino que se operan y obtenemos esta distancia, el valor de 4c por x. Lo que nos sobra del otro lado del igual es el valor de 4a cuadrada menos 4a que multiplica a todo este valor de la raíz. Vamos a hacer un poco de espacio, así que vamos a borrar todo lo anterior y nos quedamos únicamente con la última expresión. Ahora lo que podemos hacer será pasar este valor de 4cx a la derecha y este raíz la podemos pasar a la izquierda, simplemente para tener cantidades relativamente sencillas de trabajar, aunque realmente no importa cómo las acomodemos. Bien, lo que acaba de suceder en este momento fue que toda esta expresión de la raíz simplemente la pasamos al otro lado, entonces nos quedó positiva, aquí la podemos observar, y este valor de 4cx simplemente lo pasamos al otro lado y ahora quedó entonces negativo. El valor de 4a cuadrada ahí se queda, dado que ya está de forma positiva.
Como podemos darnos cuenta, en cada uno de los términos que se formaron ahorita tenemos un valor en común. Ese valor en común es el 4 que vemos aquí, el 4 que vemos acá y el 4 que vemos acá, por lo que cada elemento lo podemos dividir entonces entre 4 para simplificar esta expresión. Por lo que nos quedaría entonces de esta manera, y al momento de simplificar vamos a darnos cuenta que este 4 se va a anular con el 4 de acá abajo, este se anula con este y este se anula con este. Esta es una expresión válida debido a que tenemos una división entre 4 en todo el lado izquierdo y también estamos dividiendo toda la expresión derecha entre 4. Y bien, una de las expresiones ya simplificadas nos quedaría de esta manera. Simplemente nos queda a que multiplica a la raíz y del otro lado simplemente nos quedaría a cuadrada menos 4cx. Ahora lo que haremos será eliminar esta raíz y para poder eliminar esta raíz podemos observar en este caso que nuestra expresión se está multiplicando. Por lo que si nosotros abrimos un corchete o un paréntesis para estos dos términos, lo que podemos observar será lo siguiente. Si yo le coloco un valor al cuadrado, estoy desequilibrando mi expresión. Por lo tanto, le colocamos también un cuadrado del otro lado para poder equilibrar. Y aquí observaremos una cosa. Este cuadrado afecta tanto al primer elemento como al segundo. Así como vimos en uno de los pasos anteriores, cuando tenemos dentro de un paréntesis varios elementos multiplicándose y estos tienen una potencia, tanto el primero como el segundo se deben elevar al cuadrado. Por lo que solamente la parte izquierda la podemos expresar entonces de esta manera. El primer elemento lo elevamos al cuadrado, el segundo elemento también lo elevamos al cuadrado y el tercero también ya quedó elevado al cuadrado. La ventaja que observaremos es que esta raíz se va a cancelar con esta potencia y entonces nos va a quedar una expresión muy simplificada. Una vez que hemos hecho esta respectiva cancelación, lo que nos sobra es a cuadrada que multiplica a c menos x, este binomio al cuadrado, más y cuadrada. Y de este lado también tenemos otro binomio, por lo que lo primero que haremos será desarrollar esta expresión que tenemos aquí adentro. Hay que recordar que para desarrollar este binomio, el atajo que tenemos es elevar al cuadrado el primer elemento, por lo tanto tendríamos c cuadrada. Vemos un signo de menos, así que colocamos menos y multiplicamos 2 por x por c, entonces obtenemos 2cx. Y finalmente elevando el segundo elemento al cuadrado, por lo que nos va a quedar más x al cuadrado. Agregamos nuestra y cuadrada y ya tenemos desarrollado nuestro binomio en este lado. Vamos a hacer lo mismo en el otro extremo. Aquí, como podemos observar también, ya tenemos el primer elemento con una potencia, por lo que una potencia elevada a otra potencia simplemente implica multiplicar esas dos potencias. Por lo tanto, a cuadrada al cuadrado nos va a quedar como a cuarta. Ahora aquí, como podemos ver, tenemos un signo de menos, entonces lo colocamos y multiplicamos 2 por cx por a cuadrada, obteniendo entonces 2a cuadrada cx. Ahora elevaremos al cuadrado el segundo elemento colocando entonces más y como podemos ver aquí tenemos dos letras que están juntas, por lo tanto para elevarlas al cuadrado debemos colocar la primera elevada al cuadrado y luego la segunda también, obteniendo entonces esta expresión y finalmente lo que haremos será multiplicar esta a cuadrada por cada elemento que está dentro del corchete. Obteniendo entonces a cuadrada c cuadrada, a cuadrada por menos 2x, nos queda aquí esta expresión. A cuadrada por x cuadrada, aquí lo vemos, a cuadrada por y cuadrada, aquí lo vemos, y el resto queda idéntico como lo habíamos dejado hace un momento. Ahora si analizamos algunos elementos te vas a poder dar cuenta que en este caso tenemos este elemento menos 2a cuadrada cx y aquí también tenemos menos 2a cuadrada cx. ¿Qué quiere decir eso? Que si este término lo pasamos hacia la izquierda va a pasar positivo y como son exactos, entonces se nos cancela, por lo que la simplificación de esta expresión aún queda un poco más pequeña. Una vez hecha la simplificación hacemos un poco más de espacio y ahora vamos a observar algunas situaciones. Cada uno de los términos tiene algunas cosas en común. Como podemos ver aquí, este elemento tiene x al cuadrado o simplemente la variable x. Este elemento tiene la variable y. Este elemento tiene la variable x y todos los demás no tienen nada en común con estas dos variables, por lo que podemos acomodarlas y nos va a quedar la siguiente expresión. Como podemos ver aquí, lo único que hicimos fue modificar algunos elementos. Este término lo pasamos al otro lado, quedándonos entonces negativo, mientras que este elemento de c cuadrada x cuadrada lo pasamos al otro lado, haciéndolo también entonces negativo. Por lo tanto, ahora podemos observar de mejor forma que en cada uno de los elementos tenemos a la variable x presente, por lo que aquí podemos hacer una factorización de término común. Entonces indicamos x cuadrada por qué elemento nos va a entregar a cuadrada x cuadrada. Como podemos ver, ya tenemos a la x cuadrada, simplemente nos va a faltar el valor de a. Ahora tenemos que
x cuadrada, ¿por qué otro elemento nos va a entregar c cuadrada x cuadrada? Primero colocaremos el signo y como ya tenemos a la x cuadrada, pues simplemente agregaremos menos c cuadrada. El siguiente elemento simplemente lo vamos a agregar, por lo que simplemente es más a cuadrada y cuadrada. Y del otro lado también podemos observar que podemos hacer un tipo de simplificación porque a cuadrada también está escondida dentro de esta a cuarta, por lo que podríamos acomodar a cuadrada, abrimos un paréntesis y preguntamos a cuadrada, ¿por qué elemento nos va a dar a cuarta? Ese elemento vuelve a ser a cuadrada, menos a cuadrada, ¿por qué otro elemento nos va a entregar a cuadrada c cuadrada? Pues podemos ver que esta a cuadrada ya la tenemos, por lo que simplemente nos hará falta esta expresión de c cuadrada. Como puedes darte cuenta de este lado, ahora nos queda una expresión muchísimo más pequeña y ahora es donde vamos a utilizar nuestra expresión que sacamos del análisis de la elipse. Como podemos ver, esta hipotenusa es lo mismo que elevar al cuadrado la altura y elevar al cuadrado la base. Es la expresión del teorema de Pitágoras. Pero si nosotros hacemos una pequeña adecuación, es decir, despejamos una de las variables, para este caso vamos a despejar esta variable, podemos notar que le estorba c cuadrada, por lo que esta c cuadrada la podemos pasar del otro lado con su operación contraria y tendríamos entonces el valor de c cuadrada. Lo retiraríamos de este lugar y lo que observaríamos sería lo siguiente: a cuadrada menos c cuadrada es lo mismo que esta variable que pertenece a los elementos de la elipse. Por lo tanto, aquí podemos hacer una sustitución muy sencilla. Nosotros colocaríamos el valor de x cuadrada, pero en vez de colocar esta expresión a cuadrada menos c cuadrada, colocaríamos su equivalente. Aquí vemos que a cuadrada menos c cuadrada es lo mismo que b cuadrada. Por lo tanto, esta expresión la podemos colocar de este lado. Eso nos simplifica demasiado nuestras expresiones. Ahora agregamos el valor de a al cuadrado y luego también y al cuadrado. Mientras que del otro lado volvemos a tener el valor de a cuadrada, pero en vez de colocar esta expresión de a cuadrada menos c cuadrada, ya vemos que se vuelve a repetir nuestra equivalencia, por lo que colocaríamos también el valor de b cuadrada. Para poder resolver esta expresión final, ya para poder determinar la ecuación que modela a esta elipse, tenemos que recordar un poco la ecuación simétrica de la recta, cuando nosotros transformábamos de la ecuación en su forma general a la forma simétrica. Te invito a que vayas a revisar ese tipo de ejercicios porque este elemento corresponde a la variable que no tiene nada que ver con x y con y en ese proceso, en ese video, lo primero que hacíamos era sacar a la constante. En este caso las constantes son a y b. Una vez que sacábamos a la constante, lo único que teníamos que hacer era dividir cada elemento entre esa constante. Por lo que al momento de dividir cada elemento entre a cuadrada o b cuadrada, lo que obtenemos es una simplificación muy sencilla. Aquí vamos a determinar que b cuadrada se va a anular con esta, que aquí a cuadrada se va a anular con esta y que estos dos son idénticos. Por lo tanto, una cantidad que es idéntica tanto en numerador como en denominador equivale a la unidad. Por lo que la expresión final que obtenemos es la ecuación de la elipse con centro en el origen del plano cartesiano, cuyo eje mayor coincide con el eje de las x. Esta ecuación es la que estaremos utilizando en ejercicios siguientes para poder determinar los elementos que modelan a una elipse, junto con otras fórmulas muy sencillas que vamos a estar añadiendo para ayudarnos a determinar cada uno de esos elementos. Esperando que este video te haya servido, es la introducción a las elipses y sus elementos, así que vamos a dejar este video hasta aquí por hoy y nos vemos la próxima ocasión.